Hermanos, hermanas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Ojalá que todo bien, que vayan caminando con tranquilidad, con paciencia en este tiempo difícil, pero que se vayan cada vez de mejor manera acoplando a estar en familia, a estar en casita, con las dificultades que eso representa, pero bueno, tenemos que irla sorteando y confiando en que el Señor nos ayuda y nos provee. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Es un pasaje, sí, por supuesto, muy conocido, muy trabajado. Es uno de esos pasajes que les podemos llamar faro, porque nos enseña o nos muestra una especie de comunidad cristiana muy especial, con algunas acciones muy específicas. Sin embargo, no está exenta esta comunidad de problemas y dificultades. A veces lo vemos como un ideal, pero en realidad es algo que en el tiempo justo en el que estamos viviendo ahora quizá pudiéramos reflexionar un poco y aplicar en nuestra vida cotidiana en este tiempo algo de lo que nos menciona este pasaje. Lo voy a leer y después compartimos la reflexión. Dice así Hechos 4 del 32 al 37. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Un montón de cosas se han dicho sobre este pasaje. Incluso se ha comparado esta primera, esta es lo que menciona el pasaje, con una especie de comunismo religioso. Aunque el comunismo y la visión cristiana tienen algunas similitudes, también tienen algunas diferencias que no vamos a tratar plenamente el día de hoy, sino a hacer énfasis sí en la cuestión de la comunidad. Y más de la comunidad, hay un concepto que está apareciendo, que surge de las comunidades indígenas, que es la comunalidad. No solamente la comunidad, como la reunión de los comunes, como muchas veces se llama así a la comunidad, ¿no? Aquellos que se reúnen porque tienen, como dice el principio del pasaje, las cosas en común, el mismo pensamiento y el mismo sentir. Sin embargo, es difícil en nuestro tiempo coincidir con alguien que piense o siente las mismas cosas que nosotros. Aunque bien nos une a ustedes y a mí una misma fe, no tenemos ese mismo pensamiento muchas veces o ese mismo sentir. Sin embargo, este concepto que les digo de comunalidad es un concepto que nos dispone a hacer una vida común con el otro a pesar de las diferencias. A pesar de que ustedes y yo no tengamos el mismo sentir, el mismo pensar, podemos tener una vida común porque estamos en esa disposición de compartir no solamente las cosas. Aquí nos habla y nos da un ejemplo del compartir las cosas materiales, que hoy quizá nos haga mucha falta. Tenemos que estar al pendiente como iglesia de los miembros de nuestra propia iglesia para ver cómo están caminando, qué necesidades tienen y cómo podemos apoyarles entre todos, entre todas, para sustentar esas necesidades. Sin embargo, también hay otras cosas que no son materiales que podemos y que lo ideal es que estemos dispuestos a compartir. Por ejemplo, la palabra, el afecto. A veces pensamos que esas cosas no tienen un
impacto como lo material, como el dinero, la despensa. Sin embargo, es a veces muy necesario compartir los abrazos, los afectos, las buenas situaciones que nos pasan o las malas situaciones que nos pasan. Si leemos con atención el pasaje, aunque nos dice que tienen esas cosas en común, dice que ninguno pensaba que esas cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Vimos y seguimos viendo imágenes en esta pandemia de personas que hacen compras de pánico, que buscan solamente el beneficio suyo, en beneficio suyo, pues acaparar ciertas cosas, que no comparten. Pero esa es justamente una de las circunstancias de la comunalidad, la disposición al compartir, el entender que lo que tengo no es plenamente mío, no es totalmente mío, que me es dado como un don de Dios y que entonces tengo la posibilidad de compartir. Pero otra vez insisto, no únicamente en lo material, que es importante, sino también en el compartirme a mí mismo. Ahora que ustedes están conviviendo en familia, quizá de una manera para algunos más sencilla, para otros más complicada por diferentes situaciones, ¿cómo se están compartiendo ustedes ante sus familias? ¿Cómo se están dando ustedes mismos? Es decir, ¿cómo están compartiendo ustedes su cariño, su afecto, su comida, sus espacios, ¿verdad? Eso es, ahora estamos aprendiendo mucho a convivir porque, por ejemplo, mi casa es pequeña, no es una casa que tenga muchos espacios, en realidad es bastante pequeña. Entonces, mi familia y yo tenemos que compartir aquí necesariamente y tenemos que aprender a hacerlo, pensar que este lugar en el que habitamos no es mío o de alguien más, sino es de todos. Y todos somos responsables de lo que aquí sucede y todos somos también beneficiarios de aquello que sucede aquí. Entonces, compartir no necesariamente simplemente es dar por hecho que yo te doy algo de lo que me sobra, sino pensar desde antes que esto que tengo no es mío, sino de todos. Que todos pueden servirse, pero que también todos deben servir a este espacio. Por ejemplo, decía, la casa. Entonces es interesante que el pasaje nos vaya mencionando eso, ¿verdad? Que en el sentir, en el corazón de las personas, había ese pensar y ese sentir. Que las cosas materiales, pero incluso ellos mismos, no se pertenecían. No eran exclusivas y al mismo tiempo excluyentes, sino eran comunes. Así, por ejemplo, ustedes, ¿no? Pueden decir, yo no tengo pues un terreno para vender, como nos dice el pasaje, no tengo una casa para aportar, pero estoy seguro que ustedes tienen un montón de cosas que darle a su comunidad. Tienen un montón de dones, de palabras, de abrazos que pueden ustedes darle a su comunidad. Piensen. El problema es que a veces nos ponemos más bien en modo egoísta y nos quedamos y nos guardamos todo eso para nosotros mismos. El compartir de una manera comunal justo nos invita a pensar desde el fondo que lo que tenemos, incluso el amor que tenemos, no es nuestro totalmente, sino que nos es dado como un regalo de Dios y yo lo puedo compartir. Dice también el pasaje que los discípulos daban un buen testimonio de la resurrección del Señor Jesús, un poderoso testimonio. Pero ven que ese poderoso testimonio no va a ser únicamente diciendo el Señor ha resucitado, sino que quienes le miraban o quienes miraban a los discípulos veían en ellos, digamos, al Señor Jesús. La resurrección se daba justo en la persona de los discípulos. No quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que el Señor Jesús no haya resucitado. Lo que estoy diciendo es que los discípulos encarnaban esa resurrección y emulaban el trato y la vida que el Señor Jesús les había enseñado. Han aprendido ahora a comportarse como Jesús.
Y si ustedes recuerdan, Jesús no tiene casa. Jesús propiamente, aunque tiene una familia, su familia se expande porque no se queda en lo nuclear, sino Jesús como hijo, como hermano, se hace mucho mayor, se hace mucho más grande, se comparte con los necesitados, con la viuda, el huérfano, el extranjero. Entonces, los discípulos están replicando este ejemplo. Por eso dice que daban un poderoso testimonio, ¿no? Porque fueran por todos lados diciendo, el Señor ha resucitado, que quizá lo hacían, sino porque la gente podía ver que en ellos era verdadero ese mensaje del resucitado. Ellos encarnaban ese mensaje del resucitado. Y por eso la gente también comenzó a reunirse junto con ellos. Dice algo bien interesante. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Es decir, nadie tenía necesidad de nada porque quien tenía algo lo ponía al servicio de la comunidad. Y eso a mí me resulta muy interesante. Hoy, claro, no falta quien se aprovecha de pasajes como este y entonces le dice a la gente, ¿no? Ven y vende tu casa y ponla al servicio de la iglesia. Pero no se trata de eso. Hay una disposición primero del corazón. Y quien predica de esa manera, pidiéndole a la gente que haga este tipo de acciones, lo hace con un interés y no lo hace por dar testimonio de la resurrección. Al contrario, es una prédica de muerte. Aquí no había necesidad en ningún momento de que nadie dijera nada. Cuando algún miembro de la comunidad veía que había una necesidad y él tenía la posibilidad de cubrir esa necesidad, lo hacía. Pero por eso insisto en que no necesariamente era económica. Ahora, por ejemplo, tenemos a nuestros niños que están ahí encerrados con ustedes, que quizá pensamos que son niños y que no están viviéndolo o pasándolo tan mal como nosotros, y sin embargo, tenemos que reconocer que ellos también la pasan de manera difícil. ¿Cómo estamos a ellos cubriéndoles sus necesidades? A lo mejor no necesitan una casa, pero sí necesitan afecto, juego. ¿Cómo están jugando ustedes con sus niños, con sus niñas? Con sus jóvenes. Tenemos nuestros jóvenes necesitados de un montón de cosas. Sí, es cierto, de una economía mucho mejor, pero también de límites, también de afecto, también de disciplina, también de escucharlos. ¿Cómo escuchamos en la iglesia a los jóvenes? ¿Cómo están escuchando a sus hijos, a sus hijas? Entonces, vean cómo no se trata de vender la casa y ponerlo y traerlo a la iglesia. Se trata de que si hay una necesidad, de que si alguien de nuestra comunidad, pero no como una comunidad excluyente, porque nuestra comunidad se expande incluso con aquellos que no piensan y no creen lo mismo que nosotros, es decir, que no confiesan a Jesús como su Salvador, por ejemplo. Nuestra comunidad tiene que extenderse a estos límites, pero decía entonces, si nosotros vemos que alguien de nuestra comunidad tiene una necesidad, ¿cómo la estamos cubriendo? Porque otra vez nuestras necesidades no son solo de pan. Cuando sean así, creo que deberíamos actuar. Así que si ustedes, hermanos, hermanas, también tienen dificultades para llevar en este tiempo el pan a la mesa, con toda confianza deberían de mencionárnoslo como iglesia para poder suplir esa necesidad. Pero también si ustedes han notado que hay hermanos, hermanas, vecinos que ustedes tienen, que tienen una necesidad afectiva, emocional, que necesitan ser escuchados, que necesitan escuchar la palabra, que necesitan un abrazo, que necesitan quizá alguna orientación emocional o psicológica, y nosotros como iglesia podemos suplir esa necesidad, tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Es también nuestra forma de dar un buen testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y ustedes pueden dar algo. Ustedes pueden compartir algo de su vida. Solo tiene que venir como una acción natural, no como una obligación.
sino como algo que nos nace del corazón. Si no, pues no sé exactamente cómo llamarle a esa acción, pero no sería semejante a la que nos comparte el pasaje. Dice entonces que no había ningún necesitado. Y claro que esa es una iglesia con la que nosotros soñamos. Que ninguno de nuestros hermanos o hermanas, por ejemplo, se quedara sin los servicios básicos, ¿no? Sin la salud, sin la educación y sin el alimento. Que procuráramos que al menos en principio los miembros de nuestra comunidad cristiana, ninguno sufriera por cuestiones de salud, de alimento o de educación. Tenemos que trabajar en ello. Pero también tenemos que hacer extensible o tenemos que extender esa bendición, porque como iglesia hemos recibido dones materiales, espirituales, hay habilidades, ahí tenemos médicos, tenemos mecánicas entre nosotros, artistas, nuestros niños han mostrado también un montón de talentos, y esos también se tienen que compartir. No para ver qué recibo, sino porque entiendo que no son míos propiamente, sino que los puedo compartir con alguien más. Así que en este tiempo de confinamiento, en principio piensen cómo pueden ustedes servir en comunidad o en comunalidad a los miembros de su propia familia. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de nuestra propia iglesia? Hermanos, hermanas que estén pasando por cuestiones difíciles económicas o emocionales o psicológicas o afectivas, que ya están muy ansiosos por el encierro o como lo hemos escuchado, que tienen que salir a trabajar arriesgándose por la inseguridad y por la enfermedad que están presentes. Pero también cómo podemos apoyar y hacer extensivo eso a personas que quizá no son de nuestra comunidad de fe, pero que tienen esas necesidades y nosotros podemos suplirlas. Ojalá pensemos en eso. Ojalá ustedes también tengan la confianza de compartir con nosotros cuáles son sus necesidades y ponerlas sí en oración, pero también en acción. Ojalá que si ustedes ven que sus adolescentes o que los ancianos o que sus padres o que sus madres con los que convivan en casa tienen una necesidad, pues la puedan suplir, no como un asistencialismo, no como, porque a veces también lo podemos tomar así, es decir, no como entregarle una despensa y entonces ya hago mi acción buena del día, no. Otra vez, como dice aquí, dice de esa manera, ¿no? Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Cuando uno sabe que la vida mía, por ejemplo, incluso no es mía, sino le pertenece también a otros, no me cuesta ningún trabajo darla y no la hago con ninguna otra intención, porque entiendo que también le pertenece a otros. Imaginen que ustedes compran un paquete de galletas entre dos personas, pero uno la tiene en las manos. Si lo hubieran comprado ustedes solos, dirían, es mío. Y sí, te doy porque pues, te lo comparto. Pero como saben que eso no les pertenece a ustedes solamente, el hecho de compartirlo es natural. Así con todo lo que tenemos. Ojalá que esta reflexión nos sirva para compartirnos de mejor manera en la iglesia y ojalá también que nos sirva para compartirnos de mejor manera en nuestra comunidad en la que estamos. Bueno, hermanos, hermanas, el Señor les bendice. Nos estamos viendo en el próximo video y ojalá también nos podamos ver pronto para compartir los abrazos y los afectos que tanta falta nos están haciendo en este tiempo. Seguimos en oración y seguimos en atención a todas las necesidades que ustedes puedan compartir por los medios que ya saben y seguimos acompañándonos en este tiempo. El Señor les bendice. Muchas gracias.